O sea, no era lo mismo Roberto Durán, súper entrenado, Claro. capaz de ganarle a Sugar Ray Leonard, a David Moore y a todos los que le ganó sin entrenar. Obligado a pelear. Y sin entrenar. Entonces, todos estos diputados que están yendo de gratis, sin haber hecho el ejercicio de las primarias, van como esos boxeadores que van a la pelea sin el debido entrenamiento. Familia, tremendo podcast el que tenemos hoy, histórico. Finalmente el PRD da la cara. Ya saben que tengo aquí a mi amigo Pedro Miguel González. Así que bueno, un podcast muy interesante, lleno de historia. Pongan atención a estas cosas porque lo que está diciendo en este podcast son puras cosas que nunca se han escuchado. Así que bueno, este podcast es gracias al mejor ron de Panamá, Ron Casa Historias. Y bueno, básicamente ya saben, apóyenos, denle subscribe, denle like, síganos en todas las redes sociales. Vámonos con el podcast. Don Pedro Miguel González, bienvenido al podcast, hermano. Vamos a empezar por lo básico. Primero de todo, te quiero felicitar. Estás haciendo historia el día de hoy. Eres el primer PRD en dar la cara aquí en el podcast. Y la verdad que lo agradezco mucho. Vamos a empezar por lo básico, hermano. ¿Por qué te tiraste para precandidato de la presidencia del PRD? Bueno, porque yo pienso que Panamá necesita una transformación. Y pienso que el único partido que está en capacidad de liderizar ese proceso, claro, con un liderazgo distinto al que tenemos, es el partido que fundó Torrijos. Yo te percibo a ti, y nos estamos conociendo hoy, pero yo te percibo a ti siempre como una persona muy preparada, conoces mucho de política, conoces mucho de... Yo sé que tú eres un hombre muy estudiado, tienes varias carreras, diputado, secretario, todo lo demás, pero siempre te he visto como... Yo lo veo así en Panamá, tú me dirás si no, ¿no? Muchas veces los que están dando la cara públicamente no son los que dirigen la orquesta. Y yo siempre te veo a ti como un hombre un poquito más tras bambalinas que conoce. Me sorprende que hayas decidido, pues como dicen, poner la cara, poner el pecho públicamente nuevamente en este momento. ¿Eso a qué se debe? Bueno, fíjate, eso que tú estás pensando o que pensaste es lo que ha pensado la mayoría de los miembros de mi familia. Sí, ¿lo viste? Sí, porque quizás no es el mejor momento, ¿no? Estamos en el gobierno. Es difícil que un gobierno repita. Tuvimos 2 buenas gestiones anteriores con Pérez Valladares y Torrijos Martín y tiramos por la borda la posibilidad de reelegirnos. En esta vuelta tenemos una administración que tiene menos de la mitad de la aceptación que tuvieron aquellas. Parece mucho más difícil. El tema es que, bueno, hicimos este ejercicio para concitar la organización de cuadros políticos, un partido muy grande, pero claro, con muy baja formación política. La calidad de la militancia se fue degradando con el paso del tiempo. Y hicimos análisis, estudios de mercado, y dentro de esos estudios siempre aparecía mi nombre, pero nosotros pensábamos en figuras distintas como Martín Torrijos, por ejemplo, o Rosario Turner. La doctora Turner no estuvo dispuesta a enfrentar un reto como este en este momento. Bueno, y Martín, ya todos conocemos cuál es la decisión que has tomado. Entonces, en esa circunstancia creemos que hay un vacío en la sociedad panameña, pero también dentro del partido. Y por eso fue que planteamos entonces nuestra propuesta. A ti bueno, yo te decía una cosa y te voy a hablar como o sea, panameño. Yo lo he hecho públicamente. A mí me pareció, yo tengo 36 años, pero yo me acuerdo la gestión de Ernesto Pérez Valladares. Iba a decir, tú me dirías que similar a la de Ricardo Martinelli por el hecho de que se apoyó mucho la empresa. Yo veo que hay muchas comparaciones, sobre todo Bueno, Martinelli fue parte del gobierno. Sí, eso te iba a decir. Y la gente no sabe que él fue Caja de Seguro Social. Él fue el director de la Caja de Seguro Social. Entonces, explícame una cosa. ¿Qué tan importante en ese aspecto es saber de negocios, ser empresario para hoy en día manejar un país? Fíjate que yo pienso que, y esto que te voy a decir, lo dijo de alguna manera Pérez Valladares en alguna entrevista. O sea, ¿cuál fue la diferencia entre el resto de los gobiernos antes de Torrijos y los que hemos tenido en esta etapa posinvasión, sobre todo en los 3 últimos gobiernos? Es que la diferencia es que durante la década de los 70 y en esa década fue que Pérez Valladares se incorpora a la administración pública como un joven empresario. Los recursos del Estado se utilizaban para resolver los problemas del país y no para apuntalar los negocios de quienes están en el poder. Okay. Y
el peligro, pues, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando Ricardo Martinelli decía en su campaña del 2008-2009, entran limpios y salen millonarios. Y decía, bueno, es que yo soy empresario y la gente votó por él. No, este es un empresario que no necesita tomar recursos del Estado. Y vimos que fue, en todo caso, la magnificación de la corrupción que existía anteriormente. Porque entonces estos entraron millonarios y salieron multimillonarios, ¿no? Entonces, yo pienso que, y esto es lo que planteaba Pérez Valladares, que fue lo que hizo Torrijos, fue que divorciar el interés nacional, las políticas públicas que se aplican, del interés económico particular de determinados grupos de poder. Y pienso que sí, ser empresario te puede dar una faceta en el manejo del tema financiero, por ejemplo, de las finanzas públicas, pero no necesariamente te garantiza a ti tener el compromiso Claro, de generar desde las políticas públicas bienestar social. claro. Y en este caso, creemos que, bueno, es que este partido, por ejemplo, el caso del PRD, no debe ser un partido más. Es más, se creó como un partido en su momento de nuevo tipo, distinto a aquellos partidos que gobernaron Panamá hasta el 68, pero con el paso del tiempo nos hemos convertido en un partido clientelista más, electoralista más, de aquellos que llegan al poder para hacer lo mismo que los demás. Claro. Y nuestro propósito es otro. Y precisamente por eso es que estamos en esta lucha, tratando de ubicar al partido en el lugar que debe estar dentro de la sociedad, como un instrumento de transformación de la misma. ¿Cómo logramos mayor equidad, mayor bienestar? Pero ¿cómo? A través de la aplicación de las políticas públicas. Mira, y ahí te llevo a la segunda pregunta porque me gustó tu respuesta. Entonces, ahí tú estás confirmando casi algo que yo creo firmemente, y es que necesitamos políticos buenos. O sea, yo creo que la política y ser político a nivel mundial, sobre todo en países que están mejor, vamos a decir, nivel de corrupción que Panamá, es un tema muy respetado. O sea, ser político cuesta mucho. Y yo creo que es lo que tú has dicho. O sea, hay muy poca militancia política, muy poca preparación política. Creo que básicamente en Panamá lo que hacen es que hay como un polvito mágico, y si fulano de tal lo meten a una curul o lo meten a una precandidatura, ya lo tildan de político. Entonces, ¿cuál pensarías tú que son las cualidades necesarias que tiene que tener un político para ser, como tú dices, un político que sí pueda servirle al país? Fíjate que yo pienso que todo tiene que ver con el ejemplo y con el liderazgo. Como te decía, bueno, no es que no hubo corrupción antes de Ricardo Martinelli. Lo que ocurre con Martinelli es que se institucionalizó y se magnificó. De hecho, tú ves que él marca favorito hasta el momento, pues, en las encuestas. No con la mayoría de los panameños, pero sí la mayor de las minorías. Y lo hace precisamente porque la mayoría de los ciudadanos panameños consideran que todos los políticos son corruptos. Claro. Y bueno, este fue un político corrupto en el que durante su gestión hubo mayor bienestar que el que tenemos ahora. O mejores condiciones económicas, si se quiere. Nadie se pregunta cómo fue que se construyó ese escenario de bonanza económica que tuvimos luego de que se impulsó el proyecto de ampliación del canal. Y bueno, él llegó, como quien dice, con la mesa servida a cosechar lo que no había sembrado. Pero pienso que todo tiene que ver con el ejemplo. En Panamá podemos hacer las cosas diferentes. Construir una sociedad de bienestar depende de que, en efecto, nosotros hagamos un combate radical a la corrupción. Creo que debemos fortalecer financieramente al Estado, contrario a lo que piensa la teoría neoliberal fracasada que tenemos en el mundo. Y yo trataría de avanzar en una dirección, por ejemplo, hacia el estado de bienestar de los países del norte de Europa. Son países con una alta educación. Para eso el Estado tiene que invertir. Necesita recursos para invertir en educación. Necesita recursos para invertir en salud. Esos dos pilares fundamentalmente, y el resto de los servicios públicos. Todo es desde un Estado fortalecido financieramente. Y lo que ha ocurrido en Panamá, fíjate, es importante que la gente lo entienda, porque ese malestar que vimos en julio del año pasado, un mes de protesta, una desconexión total entre el liderazgo político, no solo del gobierno, sino del resto de los partidos políticos, con los actores sociales, te demuestra de que ese malestar que se vive o se ha vivido, por hablar de este continente, desde México hasta Argentina y Chile, que es lo que ha provocado la emersión de la mayoría de los gobiernos progresistas en América Latina, obedece a un malestar ciudadano.
Y ese malestar, todo está a la raíz del problema. La raíz del problema está, sí, en la corrupción, pero no solo la corrupción de los políticos, es la corrupción que instaura el sistema. Claro. Porque aquí tenemos un sistema en el que le fuimos cediendo a pedazos en la etapa posinvasión nuestra soberanía, la soberanía sobre los sectores estratégicos al poder económico transnacional. Y ahí también se aplica la corrupción. Cuando tú, por ejemplo, sobornas a un ministro para que firme una resolución, o hasta un presidente o presidente de la República, para que firme una resolución equiparando una concesión de puertos que fueron concesionados a la entrada del canal en una posición privilegiada, generando recursos desde el primer momento, con otros puertos que se construyeron de la nada, y eso afecta a las finanzas del Estado, te das cuenta que ahí hay una consecuencia. Es lo mismo que ha ocurrido con las concesiones de las telecomunicaciones, con las concesiones de la energía, lo que está ocurriendo con el tema de la minería. Entonces tienes un Estado debilitado financieramente, una población que aspira a mejores condiciones de vida. ¿Y cómo las construyes? La única forma de hacerlo es que nosotros hagamos un alto y replanteemos la relación que el Estado tiene con esos sectores estratégicos. Y por eso es que es importante que la gente entienda que nosotros estamos en esto no con el propósito de simplemente de llegar a un cargo. Es el propósito de que realmente hagamos un ejercicio nacional, el gran consenso que se pueda conseguir para lograr una sociedad de bienestar construida desde sus bases. Entonces, lo que está ocurriendo en Panamá no es eso. Lo que está ocurriendo en Panamá, por ejemplo, y también lo he dicho en otras entrevistas, es que si, por ejemplo, nosotros desde el PRD no logramos generar un liderazgo distinto a partir del 11 de junio y se mantiene el liderazgo actual, vamos a tener unas elecciones en el 2024 sin ninguna importancia. No importa si es Cambio Democrático, si es el PRD, si es el panameñismo o cualquier otra opción. Todos quieren administrar el estado de cosas. Nadie quiere cambiar el estado de cosas. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Un cambio estructural, un cambio no impuesto, un cambio consensuado, que partiría por una reforma a la Constitución, una reforma que pasaría por ejemplo, el balance que debe haber entre los poderes del Estado. Tenemos un sistema súper presidencialista que asfixia la independencia que va a haber en los órganos del Estado y sobre todo también en las instituciones que deben actuar con mayor independencia, las instituciones de control, por ejemplo, órgano judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, el propio Tribunal Electoral, todos dependen financieramente del órgano ejecutivo. Y tú subordinas la independencia de esos órganos, de esas instituciones, que muchas de las cuales deben garantizar el uso adecuado de los fondos públicos y la transparencia en la gestión pública, la asfixia desde el control presupuestario y financiero. Entonces ese es un tema que hay que resolver. Creo que hay que darle mayor participación a los ciudadanos en la gestión, dentro de un proceso de descentralización de la gestión de gobierno. Todo eso puede concebirse dentro de la Constitución, primero, y luego hacer la revisión de la relación que el Estado tiene con los sectores que mencioné hace un rato, de modo que nosotros podamos transitar hacia una sociedad con mayor participación ciudadana, donde los ciudadanos se empoderen y determinen en qué se utilizan los recursos, por ejemplo, a nivel local. La descentralización sin empoderamiento ciudadano es la descentralización de la corrupción. Y nosotros lo que estamos planteando es que, bueno, primero se revise el marco constitucional y luego, entonces, haces la transformación respaldado política y socialmente. Porque esa es otra. O sea, cuando tú vayas a promover un cambio de esta naturaleza, vas a encontrar mucha resistencia en los sectores económicos. En los que se están beneficiando en este modelo, no sé si lo sabes, pero el Programa de Naciones Unidas hizo un estudio en el año 97, durante la administración de Pérez Valladares. Y el decil, es el 10% más rico del país, era 22 veces que el 10% más pobre. 20 años después, en el año 2017, se hizo el mismo estudio y la distancia era de 45 veces. Se duplicó la brecha. De lo que hablaba Anito Cortizo en su campaña cuando él definía esta brecha como la sexta frontera. O sea, ¿qué se ha hecho durante esta administración para resolver el problema? No se ha hecho nada. Se desaprovechó incluso la pandemia, que fue una gran oportunidad para generar conciencia y para lograr consensos sociales
que nos permitieran cambiar el estado de cosas y no se hizo. Es un cuestionamiento. Es más, de hecho, eso fue un diálogo que se le propuso desde el partido del presidente de la República. Él estuvo reticente a hacerlo. Finalmente se hace, pero se desdibujó totalmente. Igual que el diálogo que surge luego de las protestas de julio del año pasado, que no terminó en nada. O sea, este diálogo, pero no me te acuerdas que empezó. Y bueno, al final no hay ningún resultado concreto porque al final son diálogos que se hacen para no cambiar nada. Y nosotros creemos que es importante que este proceso inicie. Y ya te digo, si el 11 de junio en el PRD no cambiamos el rumbo, no asumimos el rol que debemos asumir, las elecciones del año 2024 son irrelevantes. Y hay un tema fundamental que tienen los panameños en este momento, que es el tema de la seguridad social, las finanzas públicas. La finanza del sistema de pensiones está a punto de colapsar. Si el Estado no da la cara, entonces se va a aplicar lo que plantea la OIT y lo que plantea el sector empresarial, y eso lo deben saber los panameños que nos ven. Quienes van a cargar con el ajuste financiero va a ser la clase trabajadora y las capas medias. Es decir, los panameños vamos a tener que aumentar la edad de jubilación, aumentar las cuotas de 20 a 30 años, que es lo que se está planteando, disminuir el cálculo de las pensiones. Sería preferible incluso que viviéramos menos. Obvio, que es una carga para el Estado, ¿no? Claro, pero entonces, ¿quién actuó con irresponsabilidad, permitiendo que ese hueco financiero se fuese agrandando? Que la enfermedad, que el cáncer se hiciera, por ejemplo, metastásico, por usar de una figura. Fue el Estado. Y el Estado debe dar la cara, pero un Estado fortalecido financieramente. No el Estado debilitado financieramente por la aplicación de estas políticas, que ahora están siendo revisadas, que incluso los propios organismos internacionales que nos las impusieron están planteando su revisión. Y que, por ejemplo, el gurú del neoliberalismo en Panamá en la etapa posinvasión, que fue el ministro de Planificación y Política Económica de Pérez Valladares, Guillermo Chapman, también plantea en un artículo hace unos 6, 8 meses atrás, planteaba, el problema de Panamá es un problema estructural y hay que revisar cuáles son las causas de esta gran inequidad social que vivimos. Pero alguien tiene que tomar el toro por los cuernos, alguien tiene que tomar las decisiones para que hagamos el cambio paradigmático en Panamá. Pero eso que tú dices sobre la estructuración de las cosas que están mal, es cierto, porque muchas veces que la gente se queja de algo que hace un diputado, un ministro, lo que sea, no es algo ilegal. Está tipificado de repente la cantidad de puestos que tienen, de repente cómo pueden cobrar, de repente muchas cosas que están dentro de la ley, del marco de la ley. O sea, que en realidad es como tú dices, o sea, la estructura es la que hay que cambiar. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, yo quiero saber tu opinión sobre, por ejemplo, en el caso este que tú acabas de decir de que hay que cargar el Estado. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, yo como empresario? Yo estoy consciente que somos la minoría de empresarios los que cargamos con la carga de impuestos del país. Yo nunca recibí un subsidio, de absolutamente nada. En la pandemia escuché las cosas más locas del mundo. ¿Te acuerdas que si tienes un carro fino no puedes recibir subsidio de gasolina? Porque, o sea, cosas que no tienen sentido. Y creo que polarizan mucho la lucha del que tiene empresa con el que tiene, con la clase trabajadora, asumiendo que el que tiene empresa es millonario. Y es todo lo contrario. O sea, el que tiene la empresa, la mayoría, porque son la minoría, como cuando la gente habla de los ricos. Cuando la gente habla de los ricos a nivel mundial, habla de Bezos, de Musk, de Gates. Ellos son 3 locos comparados con 1 millón de empresarios que no son así. Entonces yo creo que mi frustración como panameño es sobre todo que a mí me ahoga. Yo siento que lo que hace la cantidad de impuestos, la burocracia que me cuesta tener una empresa, cómo te presiona el municipio con muchas cosas. Y cuando tú ves las finanzas del Estado y tú ves cuánta gente recibe subsidios y cuántos somos los que trabajamos para pagar, claro que es frustrante. Y yo creo que también ahí nace esa desdicha, como dicen, de que bueno, a mí no me importa lo que vaya a pasar, solo queremos plata. Quiero saber tu opinión de los gobiernos arnulfistas que han habido en Panamá. Mireya Moscoso, Juan Carlos Varela. No se habla mucho de ellos, pero tú como un historiador de la política, ¿qué nota le das a esos gobiernos? Bueno, mira, en el caso, se te olvidó el de Endara. Al Endara, bueno, sí. Sí, el de Endara yo también lo pasaría. Eso es lo que quiero tocar aparte. Sí, porque vamos a ver, fue una etapa muy convulsa y fue como una especie de recuperación de que las aguas volvieran a su nivel.
Pero en el caso de, fíjate, hablando de contrastes, ¿no? El gobierno de Pérez Valladares fue un gobierno que contrastó mucho con el de Endara, porque fue un gobierno de muchas realizaciones y de grandes cambios. En buena medida, el país que tenemos hoy se debe a esos cambios estructurales. Disculpa que interrumpa. Quiero decir otra cosa. Yo no soy partidista de ningún tipo, que no soy político, pero yo admiro los logros grandes en general. Sí. Que el PRD haya ganado en el 94 es increíble. Es una hazaña histórica. O sea, la gente no entiende. Tú sabes que... La gente no entiende. No sé ni qué ejemplo dar, pero que el PRD haya ganado en el 94 es como si Panamá vaya ahora y le gana a Argentina en el juego que viene ahora. Sí, exacto. Porque... Sí, nos daban por muertos. Nos daban por muertos. Y ojo, y no es nada personal. Fíjate, es una hazaña histórica. Es algo increíble, increíble. Nuestros mejores amigos en la región, Carlos Andrés Pérez, que fue 2 veces presidente de Venezuela, muy amigo de Torrijos, le planteaba a la dirección del partido en esa etapa, y tienen que quitarle el 11. Ese 11 hace referencia a la bandera, ¿no? Claro. Al golpe de Estado del 68. Y tienen que buscarse un nuevo nombre, una nueva denominación. O Fidel Castro, allá en Cuba, cuando ellos fueron a conversar con él también, dicen, no, ustedes tienen que prepararse para una larga lucha. Porque Jacobo Arbenz, un presidente que derrocaron los gringos en el 54, con una invasión también. Los progresistas guatemaltecos han tenido que resistir durante 35 años y todavía no han logrado recuperar el poder. Bueno, y en menos de 5 años el PRD ganó. Pero eso se debe a algo, fíjate. Eso se debe a la profunda raíz que el torrijismo tiene en la conciencia de la sociedad panameña, o al menos de aquella generación, en la etapa posinvasión. ¿Tú qué sabes de que los PRD de esa época le dijeron a Ernesto de que, hey, Toro, tú vas para el 94, y que el Toro dice, no, estás loco, yo no estoy, si me van a dar cuero. Y que le van a decir, pero no hay más nadie. Y que el Toro dijo algo así como que, bueno, yo voy en el 94, pero me apoyan en la que viene. No es cierto. Y de la nada las encuestas, los votos. Es cierto. Mira, Pérez Valladares marcaba en el mes de abril, y puedes buscarte las encuestas si están en internet, el periódico, si están en internet, de Dick Terineira, por ejemplo, valga la propaganda, marcaba 4%, un año antes de las elecciones. Pero en el momento en que él gana, y es postulado ya el 31 de julio, si mi memoria no falla, del 93, ya en el mes de septiembre, cuando se hizo la primera encuesta, ya, porque el favorito en ese momento era Rubén Blades. Yo me acuerdo, papá Oro. Era Rubén Blades. Y el Toro lo rebasó. Y ya después se fue inalcanzable, ¿no? Pero sí, fue una hazaña histórica. Y bueno, alguna gente nos recrimina. Bueno, Pedro está hablando de los cambios paradigmáticos que hay que hacer, de la reestructuración económica, de la revisión de la relación del Estado con estos sectores. Si fue el PRD el que hizo esos cambios. Claro. Y es cierto. Claro, condicionado por las circunstancias que vivíamos. El gobierno de Endara ya se había comprometido con los organismos financieros. No tuvo la fortaleza cuando la democracia cristiana sale del gobierno, o Endara los echa del gobierno, ya en la Asamblea para impulsar desde la Asamblea con leyes el tema de los servicios públicos. Eso quedó postergado. Y cuando el Pérez Valladares lo hace preservándole al Estado 49% de las acciones y 2% para los trabajadores. Fíjate que, un modelo nuevo. Sí, fue una especie de híbrido, ¿no? Pudiéramos decir, de empresa mixta. ¿Y qué ha pasado durante estos 25 años? O sea, cuando esto se hizo con la mejor intención, además los recursos no se volatilizaron, no se despilfarraron en planilla, en gastos corrientes, sino que se creó un ahorro nacional en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que fue uno de los renglones que utilizaron las calificadoras de riesgo para que Panamá llegara al grado de inversión, fue su ahorro nacional. Y surgió de ahí, de ese proceso. Pero después de 25 años, en aquella época estábamos a ciegas, no sabíamos qué iba a ocurrir, como ocurrió con los puertos. Claro. Eran condiciones distintas a las que existen ahora. Pero lo que ha ocurrido es que nos hemos dado cuenta cómo estos concesionarios se encargan, gobierno tras gobierno, de sobornar a los tomadores de decisiones, de reducir al mínimo los beneficios para el Estado y aumentar sus beneficios. Entonces, por eso que pienso que, bueno, se tomó aquella decisión con una intención. Es como, bueno, en tu familia tú tomas una decisión, o en tu empresa tú tomas una decisión, y a veces te equivocas.
aquello que tú pensaste que iba a ser o que te iba a dar un resultado mejor, lo reconsideras y cambias de rumbo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando en este momento. Yo le tengo, es que yo soy fanático de la historia y yo le tengo mucho un amor romántico a los 90. Yo nací en 86, obviamente en los 90 estuve vivo, por eso me estuve muy consciente, mi familia siempre me concientizó mucho sobre la política, pero sí me gustaría tocar ahí, en ese gobierno, en ese periodo, también ustedes tuvieron una lucha muy interesante y era de que los gringos, porque yo tengo un tema con los otros países que se meten en Panamá, pero yo me acuerdo que los gringos querían volver a poner una base, creo que era el Centro Antimodal Antidroga. Centro Multilateral Antidroga. Ajá. Y hay una presión grande para que, o sea, muchos pelados de esto, y se lo digo porque los pelados no tienen idea de esto, pero en esa década, antes de Mireya, el PRD tuvo que manejar esa presión de que querían meternos otras bases. Mira, con la excusa de que era por droga, ¿cierto? Fíjate, yo creo que en ese momento histórico Dios estuvo de nuestro lado. Fíjate que si nosotros no hubiésemos ganado las elecciones del 94, si hubiese sido otra administración, sobre todo estos sectores que fueron impuestos por la invasión, sin duda ellos habrían, violando la letra y el espíritu de los tratados de Torrijos-Carter, conseguido ese propósito. Y Pérez Valladares pagó un precio por eso. Porque al final eso fue lo que lo facturó. Todo el otro tema por el que le quitaron por muchos años la visa de Estados Unidos tenía que ver con eso, porque de alguna manera él logró mantenerse dentro de los parámetros que estableció el partido. Porque debo decirlo, algo que no ha ocurrido con este gobierno. Este es un gobierno que al PRD, a sus estructuras, los tiene pintados en la pared. Hay un grupito reducido ahí que todos conocen los nombres, que son los que toman decisiones, sin consultar con el partido. Pero cuando Pérez Valladares inició ese proceso de negociación, él sometió esa discusión no solo al CEN o al Consejo Directivo Nacional, sino al Directorio Nacional. Y fue el Directorio Nacional del partido. Le tocó a Martín Torrijos, fíjate. Yo creo que eso fue una maldad del CEN en su momento. Claro. Raúl Montenegro se fue en el mes de diciembre del año 96. Martín se había estrenado como secretario de la Juventud unas semanas antes, en noviembre del 96, y Raúl Montenegro, que era el ministro de Gobierno y Justicia, se fue a una reunión de ministros de Defensa en Argentina. Entonces le tocó al viceministro de Gobierno y Justicia, hijo de Omar Torrijos, sustentar ante el Directorio Nacional del partido el inicio de ese proceso de negociación. Pero el directorio aprobó una resolución en la que plantea que bajo ninguna circunstancia esa negociación podría convertirse en una base militar disfrazada. Y Pérez Valladares, cuando vio finalmente lo que pretendían los estadounidenses, simplemente no firmó. Y tuvo que pagar el precio. Quizás él no ha tenido la oportunidad de decir estas cosas, quizás a él no le convenga decir estas cosas. En algún momento ha dicho públicamente de que el precio que él pagó fue que él no me entregó a los Estados Unidos. Él nunca pudo haberme entregado a los Estados Unidos. Primero porque ellos no sabían dónde yo estaba. Claro. Y segundo porque fue una decisión voluntaria de mi parte entregarme a las autoridades panameñas en su momento. Pero él no ha dicho esto que yo estoy diciendo. Y realmente Estados Unidos se molestó muchísimo porque ellos lo que querían era permanecer aquí militarmente más allá del año 2000. Y eso fue una hazaña histórica también, un hecho que hay que reconocerle a Pérez Valladares y a su gobierno. Tú sabes que eso que tú acabas de decir a mí me da un poquito de... O sea, me alegra mucho que lo podamos compartir aquí y también me da un poco de molestia porque ahí tocábamos lo que hablábamos antes de cámara. Hay tanta historia en la política y la política para mí es algo muy bonito y me gustaría que muchos jóvenes dijeran, hey, me encantaría ser político, voy a estudiar comunicación, voy a estudiar derecho, voy a estudiar diplomacia, pero hay tanta historia que muchos países valoran, y en Panamá la educación y los medios convencionales no valoran, porque apenas te ponen un político enfrente y date palo y pregúntate cosas que son para pero hay cosas que y por eso que cada vez que hago un podcast, ahora van a decir que yo soy PRD, ahora van a decir que yo soy pero es la verdad. O sea, no, pero no eres martinelista. No, o sea, yo pensé que tú eras martinelista. Pero parecía, ¿verdad? O sea, es que... No, mentira. No, pero es que es la verdad. Como por ejemplo cuando me dicen, cuando tengo un independencia, porque tú eres independiente, estás poniendo la independencia. O sea, es como decir, ahí viene la parte, el que ama el fútbol y el que es fanático de un equipo. O sea, yo puedo
me gusta esa parte histórica y valoro mucho al PRD por estas cosas, porque lo que tú dices son luchas muy específicas. Y sí me pregunto, si no hubiéramos ganado en esa... mira, estoy metido ahí. Si no hubiéramos ganado... Porque esa es otra cosa que a mí no me gusta y quiero saber tu opinión de ese tema. Antes que me comentes lo de los arnulfistas, panameñistas, yo le digo arnulfistas. Es que, ¿qué tan duro es gobernar? Tú que has sido gobierno, ¿qué tan duro es gobernar cuando no importa qué tan buena tu intención y qué tan buena tu idea, la oposición te quiere arrancar la cabeza? Yo estoy haciéndote trampa a ti porque tú me hiciste una pregunta hace un rato y yo te contesté otra cosa. Entonces ahora me estás haciendo esta pregunta y yo te voy a contestar la primera pregunta. Está bien, dale. Lo que yo me regresé a donde Pérez Valladares es porque, así como un contraste entre su gobierno de grandes realizaciones con el de Guillermo Endara, y fíjate, el que revisa el comportamiento de la deuda pública, todo lo que se hizo en el gobierno de Pérez Valladares solo incrementó la deuda pública en 368 millones. En el gobierno de Endara no se hizo casi nada de inversión pública y la deuda creció 1.000 millones de dólares. Fíjate la diferencia entre un gobierno y el otro. Cuando llega el gobierno de la señora Mireya Moscoso, ella decide bloquear una serie de decisiones económicas que se habían tomado o cambiar las decisiones y tratar de tomarle y echarle mano al Fondo Fiduciario para el Desarrollo para financiar su programa de inversiones. Bueno, eso estancó de alguna manera la economía. Claro. Fue un momento también, hay que reconocerlo, de desaceleración económica a nivel global. Así que hubo un contraste entre el gobierno de Endara con el de Pérez Valladares y luego un contraste entre el de ella con el de Mireya, con el de Pérez Valladares. Y luego viene el de Martín. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, fíjate lo importante que es tener una estrategia. Cuando nosotros llegamos al gobierno con Martín, todos estábamos alineados estratégicamente. En esa época yo era diputado. Pero todos en la bancada, en la estructura de gobierno, antes de llegar al gobierno sabíamos que nosotros teníamos que estabilizar las finanzas públicas. Y por eso aprobamos una reforma fiscal. Sabíamos que debíamos, ¿cómo te diría?, enfrentar la crisis financiera del programa de pensiones de la Seguridad Social. Y por eso todo el año 2005 estuvimos en ese proceso. Porque sabíamos que debíamos impulsar el proyecto de ampliación del canal. Y claro, tú no podías ir a buscar fondos a nivel internacional, el mercado internacional, sin haber resuelto esos dos problemas básicos. Porque el costo financiero iba a ser mucho mayor para el país. Bueno, y luego pudimos liderizar el referéndum y el país despegó. O sea, toda esa bonanza económica que vivió Panamá entre 2006 y 2016, de la que Ricardo Martinelli se aprovechó muy bien, fue producto de esas decisiones y de esa estrategia. ¿Y qué hemos tenido de Varela para acá? O de Martinelli, de alguna manera, bueno, él surfeó la ola de la bonanza económica, ¿no? El caso de Martinelli. Pero de Varela para acá, y ocurre también con este gobierno, no ha habido una estrategia. O sea, no hay, es como un barco que va a la deriva. No hay una estrategia clara, explicada tanto al sector empresarial como al resto de la sociedad, de hacia dónde va el país, qué hacer. Entonces yo te compararía eso, el gobierno de Mireya fue un gobierno sin estrategia económica, y el gobierno de Varela igual. El gobierno de Varela tuvo un fenómeno que afectó mucho su ejecución, que fue el de la centralización. Todo tenía que ver con Palacio. Se fue concentrando poder. Y con este gobierno se hizo peor todavía. La centralización que hay en las decisiones políticas, todo tiene que pasar por la mano de la presidencia de la República o de Gaby Carrizo y su grupo, su círculo cero, en cada decisión que se toma en Panamá. Y eso es contrario a lo que debe hacer una buena administración. Y tú que eres empresario lo sabes. Entre más tú descentralizas, entre más delegas funciones, mejor ejecución puedes tener. Así que yo te contrastaría los gobiernos de ellos con los nuestros, sin contar lo que ocurrió con Pérez Valladares o con Martín Torrijos versus lo que ocurrió con los gobiernos panameñistas fue eso. Son gobiernos sin estrategias y ni hablemos de la política internacional. O sea, nosotros hemos vuelto a ser un satélite de la política exterior de Estados Unidos. Lamentablemente tengo que decirlo con mucha pena. Y la política exterior de este gobierno ha sido la continuidad de lo que teníamos con los dos gobiernos anteriores. Siempre hubo un contraste entre lo que ocurrió, por ejemplo, en la década de los 70 con los gobiernos oligárquicos de antes del 68. Eran gobiernos que para tomar decisiones tenían que buscar la señal en el norte. Y ahora hemos vuelto a lo mismo. Hemos vuelto a una política internacional sin personalidad propia,
Panamá, que jugó un papel tan importante en la región, era un referente en la región. Bueno, aquí se creó el grupo de contadoras. Ese grupo de contadoras después derivó en el grupo de Río, y ese fue el proceso, el grupo que liderizó el proceso de pacificación de Centroamérica, por ejemplo. Por supuesto. O sea, Panamá siempre tuvo una postura no alineada, una postura bolivariana, una postura latinoamericanista o tercermundista, o una no alineada, y lamentablemente nuestra política exterior con Pérez Valladares fue distinto a lo que ocurrió con Endara, con Martín, a lo que ocurrió con Mireya, y ahora esperábamos la vuelta a ese proceso, y lamentablemente tenemos en la continuidad de estos gobiernos. Bueno, no sé si fue en el podcast que hizo aquí, pero creo que fue en otra entrevista, y yo escuché al presidente Martinelli. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, qué pudiera pasar con la política exterior panameña si Ricardo Martinelli vuelve a ser presidente. Si Martinelli vuelve a ser presidente, ya lo ha dicho, él restablece relaciones con Taiwán, es decir, con el satélite de Estados Unidos en Asia. Una de las pocas cosas que yo pudiera reconocerle de mérito al gobierno de Varela en política exterior fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con China desde el año 73, pero le impone a sus satélites en la región que tengan relaciones con el satélite que ellos tienen allá en Asia. Entonces, y otra preocupación que tengo es de que él le entregue a Estados Unidos lo que no le entregamos con Pérez Valladares, por ejemplo. Que él, en su afán de mejorar, lo dijo: no, yo hablo el inglés perfectamente, yo estudié en Estados Unidos, yo soy proamericano. Bueno, ¿qué no dijo en esa entrevista? Vuelve a ser presidente que va a retroceder el reloj de la historia para entregar nuestra soberanía más de lo que ya la hemos entregado al poder transnacional, y muchas de estas transnacionales son norteamericanas. Claro. Entonces, a mí me preocupa ese escenario. Ese factor. Claro, y nosotros hacemos la diferencia. ¿Y tú qué opinas? El torrijismo hace la diferencia. Pudiéramos tener un país con una condición distinta en la escena internacional, con más personalidad, con más prestigio de lo que tenemos en este momento. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de que, o de tanto que ha opinado la Cancillería y los americanos de la situación de Panamá actual? ¿Tú consideras eso que está bien, que está mal, que es normal? Que está muy yo he escuchado ya varias entrevistas había un gran vacío aquí de la embajada de Estados Unidos, porque por más de 4 años no tuvieron embajador. Y el último embajador fue de ingrata recordación. Este fue el señor que se paró ante el país a decirnos que el grupo Wacket era el grupo de lavado de dinero más grande del mundo. Y resulta que al chico, cuando lo llevan a Estados Unidos, lo sueltan. Y tuvieron que llegar a un acuerdo para condenarlo por evasión fiscal. ¿Y el gobierno panameño qué hizo durante la pasada administración para poder defender los intereses de uno de los grupos económicos más importantes que tenía Panamá? Entonces, yo pienso que debemos ser celosos los panameños y sobre todo nuestra relación con Estados Unidos, y saber ponerle un alto. Creo que debemos tener una relación de colaboración, como en efecto la tenemos con otros países. Estados Unidos es un factor de poder innegable en la región y el mundo, y tenemos una relación contractual muy especial por el tema canalero. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que tú estés interfiriendo en los temas del país. Creo que ella está caminando, todavía siento que está caminando en la línea, en una línea muy delgada, en la que en cualquier momento pudiera rebasar su... Ahora, si algo como eso ocurre, ¿tiene el gobierno panameño la personalidad y el carácter para llamar la atención a esta embajadora o a cualquier otro embajador que haga lo mismo? O sea, nosotros debemos actuar con personalidad propia. Claro, con firmeza. Y con firmeza y con respeto. No es que tampoco pretendemos nosotros ahora confrontar a nadie, en su derecho, pero sí exigir el respeto que el país merece, en el caso de cualquier diplomático. Yo pienso que definitivamente lo que tú dices es muy importante, que un gobierno tiene que tener personalidad. Personalidad, es más, yo diría que para bien o para mal, pero así, a lo ambiguo es lo peor. Ese sentido de estar perdidos, a mí no me gusta para nada. Hablemos un poquito del Ejecutivo. ¿Cómo el PRD llega
al poder, yo me atrevería a decir que yo me enteré en estas elecciones que ese grupo que llegó al poder eran PRD. Porque lo que es, por ejemplo, el señor presidente Nito, el señor vicepresidente Gaby y todo ese grupo, pues yo nunca los vi en el PRD. ¿Cómo ellos llegan a ser los líderes del partido y llegan a ser gobierno? Mira, lo que pasa es que en el PRD, agotado el liderazgo de Pérez Valladares y agotado el liderazgo de Martín Torrijos, cada uno liderizó el partido por alrededor de 10 años. Década del 90, primera década de este siglo. Y luego de las primarias desastrosas que tuvimos, desangrantes, entre Balbina Herrera y Juan Carlos Navarra, el liderazgo quedó atomizado. Y bueno, como fallamos con Balbina, luego lo intentamos con el que quedó de segundo, y ahora en la tercera vuelta lo intentamos con el que quedó de tercero en aquella ocasión. O sea, fue casi que un proceso de descarte. No, fallamos con Balbina, lo intentamos con Navarro, fallamos con Navarro, ahora vamos con Nito. Y de alguna manera ellos caminaron por delante, hicieron una estructura importante, hay que reconocerlo. Tú caminabas por la calle, ibas al supermercado o a una estación de combustible y cualquiera te decía, como a Nito lo veían como un outsider, como un PRD que no era realmente PRD, sino alguien que había llegado durante el gobierno de Martín y bueno, no estaba tan pintado de nuestros colores. Entonces mucha gente por la calle te decía, hey, si es Cortizo, nosotros votamos con usted. Y eso que me ocurría a mí le ocurría a todo el mundo. Creo que nunca vimos el peligro que eso representaba para el partido y para el país. Nunca pudimos medirlo. Uno de los principales responsables fui yo. O sea, fuimos de los que pensamos que bastaba con unificar el partido, con crear, fíjate, un mecanismo que lo creamos además y existe, y nos estamos apoyando en él, de cohesión, que trascendiera la coyuntura electoral. Porque bueno, nos fuimos todos detrás de Pérez Valladares. Luego el nuevo líder es Martín Torrijos. O sea, que trasciende el liderazgo coyuntural electoral. Y por eso creamos una visión compartida del desarrollo nacional, que es la visión 2050. Quizás pocos la conocen, pero la compartimos con distintos sectores de la sociedad. Y pensamos que la fortaleza institucional del partido iba a ser lo suficiente para que no importara quién ganaba la elección. Pero nosotros hicimos el trabajo, unificamos el partido. Él era favorito en algún momento de jóvenes e independientes. Él pudo decir todas las cosas que dijo Lombana 6 meses antes que Lombana. Pero aparece un interlocutor mucho más válido, más auténtico, más genuino del sector independiente y le drenó ese voto. Claro. Entonces, él termina ganando con el voto del PRD y algunos independientes. Y bueno, y por supuesto la alianza que hicimos con el Molinera, que nos dio los votos suficientes. Pero al final fue el voto duro del PRD y la unidad, el trabajo político que se hizo. Pero el error que cometimos fue que pensábamos que no importaba quién llegara al cargo, habría el compromiso para darle continuidad a un proyecto político. Y precisamente eso es lo que nos mueve a nosotros ahora a gestar este movimiento y plantear una candidatura presidencial. Porque planteábamos, ahora no podemos cometer nuevamente el mismo error. Ganar el gobierno para entregárselo a gente que no tienen compromiso con la agenda de transformación que plantea el PRD y el torrijismo desde su visión 2050. Y tu opinión sobre, obviamente, es como decir Voz Populi, el poder que tiene el PRD en la Asamblea. ¿Qué papel juega Benicio Robinson en este PRD actual? Tú sabes, él es el líder hoy en el partido, sin duda, desde el punto de vista institucional. Él es el que toma las decisiones. Nunca hubo una situación como esta. Explícame una cosa, ¿qué significa él toma las decisiones? En el PRD se hace lo que él decida. Obviamente, él acuerda con Gaby, acuerda con San Felipe, algunas decisiones, pero es allá donde se toman las decisiones. Y los demás simplemente obedecen. Él no es el problema. Benicio Robinson no es el problema del PRD. Él es la manifestación, él es el resultado de nuestro problema. O sea, para que un liderazgo como ese se haya impuesto en el partido es porque nosotros nos fuimos degradando hasta esta condición, donde el liderazgo se impone con la chequera. Y si tienes el Estado detrás de ti, con mayor razón. El presidente Cortizo y Gaby Carrizo, quizás en su afán de imponernos un liderazgo electoral para el 24, ellos decidieron transar no con la visión programática institucional del partido que queremos ser, sino con el electoralismo y el clientelismo del partido que somos.
Y por eso ellos fortalecieron tanto esa corriente. Ahora tú ves al señor Pineda, después de Benicio Robinson, el que manda en la bancada o en muchas de las decisiones del partido es Raúl Pineda, imagínate. Entonces, tenemos esta situación que la vamos a superar. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los miembros del partido no se identifican ni con el liderazgo gubernamental ni con el liderazgo institucional del partido. Y la gran oportunidad que tenemos es el 11 de junio. ¿Por qué Crispiano también decide lanzarse como precandidato? Fíjate que él pienso que es un factor interesante en esta ecuación, porque él, a pesar de que durante muchos años estuvo junto a esa corriente, se presenta a partir de su primera presidencia en la Asamblea con un discurso que comienza a tomarle distancia. Es como si él hubiese sufrido un proceso, una reingeniería, y volviendo a las raíces, porque eso es lo que nos hace falta a nosotros en el PRD. Es volver a nuestros propósitos originales, a nuestros valores. Las circunstancias cambian, los escenarios cambian, pero los valores y los principios son inmutables. Entonces yo creo que él ha hecho un esfuerzo por volver a la raíz. Y se dio cuenta junto a un grupo de diputados de que por el camino que nos está llevando el gobierno nos llevan a una franca derrota. O sea, para mí la apuesta del vicepresidente Carrizo es la de ganar la candidatura presidencial, presentarse como candidato para perder y desde ahí entonces empezar a construir un escenario para el 29. Para el 29. Pensando que con esa condición emergería un nuevo liderazgo como ocurrió con Martín en el año 99. Todo lo contrario. Son circunstancias muy distintas. En el 99 nadie le achacó a Martín Torrijos la derrota. En todo caso, hubo una dirección política que pagó ese precio. Y él emerge como el nuevo líder. Acá en este caso tenemos la reelección, o sea, la elección de Gaby Carrizo sería el intento de reelegir a quien ha venido tomando las decisiones en este gobierno. Y el causante de la derrota, junto con la dirección política. Si ellos en ese escenario nos llevan a esa derrota, esa dirección política no puede pretender seguir dirigiendo el partido. Yo creo que sería el candidato del PRD con el más bajo en las encuestas en la historia de la época democrática de Panamá. O sea, desde el 94 hasta ahora, creo que Gaby está actualmente como el candidato menos favorecido en las abiertas, no en las nacionales. En las reales. En las reales. No en la que publica un medio escrito por ahí que lo pone a polarizar con Martinelli todos los meses. Tengo una pregunta, Pedro. Y en el caso espera, un comentario antes de eso. Un factor muy importante, sobre todo porque te voy a preguntar por Martín ahorita, es que mucha gente que hoy en día está políticamente activa comenzaron con Team Martín. O sea, esa generación que hubo de Team Martín son los que yo diría que están mayormente hoy trabajando para el gobierno de Nito y Gaby, más o menos. Algunos. Ahora, Martín, esa decisión que toma de tirarse fuera del partido, obviamente yo lo veo sin ningún afán ideológico, yo lo veo muy estratégicamente. Él, vamos a decir que corre por el PP. PP gana su candidatura. Entonces tenemos a Martín Torrijos como candidato a la presidencia. ¿Qué hace el PRD? Mira, yo no veo a Martín Torrijos corriendo como candidato a la presidencia del PP solo. Creo que tendría viabilidad una candidatura solo en el escenario de que gane Gaby. O sea, esa premisa es importante. Porque es lo que avala la narrativa del partido secuestrado y la imposibilidad de derrotar a la dirección política y al gobierno en una elección primaria. Yo creo que él era nuestro mejor precandidato y habría sido nuestro mejor candidato para ganar las elecciones del 24. O sea, tener mayores posibilidades de ganar en el 24. Pero él tomó esta decisión que parte de la premisa primero de que Gaby gana, y yo creo que Gaby va a perder. A lo mejor la competencia termina siendo entre Crispiano y Pedro Miguel, por ejemplo. Por el enorme rechazo que estamos notando en la base a la figura del vicepresidente. Pero lo otro es cómo tú logras construir una alianza con otros partidos. Hay dos partidos nacionales, igual que el PRD, que tienen base en toda la geografía nacional. Y estos son el panameñismo y Cambio Democrático. Todavía el RM tiene una gran figura presidencial, que muy popular, pero no tiene esa base estructural. Y él requeriría al menos de uno de esos dos partidos. Martín. Sí, que apoyando al
al Partido Popular para que esa alianza tuviese posibilidades de triunfo. Martín Torrijos, siendo candidato del Partido Popular en el 24, solo del Partido Popular, sería la tabla de salvación del Partido Popular. Sacaría cientos de miles de votos, tendrían diputados, sería la resurrección del Partido Popular. Pero no sería lo suficiente como para ganar una elección. Él requeriría una alianza o con Cambio Democrático o con el panameñismo o con ambos. Y en el caso de Cambio Democrático, ya ves, Yanivel Ábrego tiene la posibilidad de ganar. Si ella gana, todo indica que se va con Martinelli. Y si gana Rux, tú lo ves bajándose. No. Después que llegó de segundo, después que derrotó a Martinelli en el 18, después que derrotó a Martinelli y a los 15 diputados de su bancada, lo ves bajándose. Entonces sería muy improbable. Entonces habría que ver qué hace el panameñismo. ¿Cuál sería la decisión de Blandón y su partido? Si apoya a una postulación como la de Martín o la de Rux. ¿Y a Lombana no lo ves tampoco bajándose? No, yo no veo a Lombana bajándose. No lo veo porque él desaparecería. Él en el 19 representó a un sector de la sociedad que no necesariamente está representando en este momento. Él tomó la decisión de constituir un partido político, ya la gente lo ve en otra escena, y quizás haya otros dirigentes que intentarán llenar ese espacio. En un final ideal, ¿qué pasa en las primarias del PRD y qué pasa con Martín Torrijos? En un escenario ideal, según nosotros le ganamos la candidatura presidencial. Martín Torrijos apoya nuestra propuesta. Martín Torrijos nos ayuda a hacer, y junto al resto de los dirigentes, incluso el ala oficialista, incluso el sector de la asamblea, nos ayudan a construir una alianza social. Fíjate, no una alianza de partidos políticos, sino la alianza de la que te hablaba hace un rato. Precisamente con esos sectores que aspiran a un cambio en Panamá, esos que estaban en las calles o que estaban protestando o que estaban en sus casas pero identificados con las protestas del mes de julio del año pasado para hacer la transformación que Panamá necesita. Y que se sumen a esa alianza todos aquellos partidos que puedan identificarse con un proyecto como este. Pero ¿por qué Ernesto Pérez Valladares estaba sentado en el anuncio de campaña de Gaby Carrizo? Todos nos lo preguntamos. Igual en otras reuniones que lo he visto, todos nos lo preguntamos. Y la verdad yo no tengo la respuesta. Él creo que le ha tomado cariño al chico. Pienso que puede ser algo como eso. Puede haber algún nivel de agradecimiento por temas que no conocemos. O no sé. O porque ve que bueno, no se identifica ni con Cristiano ni con Pedro Miguel. Entonces dice, bueno, dentro de esos tres a mí me gusta más Gaby. Ahora, pero quizás el del corte, tú sabes, claro, más yeyecito, más del área del sector empresarial del partido, etcétera. Pudiera ser eso. Pero tú crees que, o sea, tú tienes fe de que no importa quién gane, el PRD va a cerrar filas después del... Bueno, mira. Asumiendo que no gane Gaby, ¿no? Exacto. Si no gana Gaby, yo pienso que nosotros cerraremos filas. Si gana Gaby, cerraremos filas, pero ya tenemos entonces la condición que ha planteado Martín Torrijos, que creo que se llevaría un componente importante de votos. Reitero, creo que él debió quedarse en el partido que fundó su padre y correr para rescatar el liderazgo del partido y del país. Ya te lo pregunto como politólogo y experto, no como PRD. Bueno, me estás dando una categoría que... No, pero tú... te la agradezco. Aquí, por favor. No como PRD, ¿qué alianzas en octubre tú ves que no se van a dar? O sea, que son imposibles. Hace poco salió el señor Juan Carlos Tapia diciendo que básicamente que todo se podía... O sea, dijo todas las opciones habidas y por haber. Pero lo que te quiero decir es... Digo, sí, bueno, esa es una máxima política, ¿no? La política es el arte de lo posible. Así que cualquier cosa es posible. Tú veías como Ricardo Martinelli le llamaba burro a Varela y luego lo puso de vicepresidente. Por ejemplo. Cosas como esas se dan. O como en la vuelta pasada Yanivel estaba con Rux y ahora su principal aliado es Ricardo Martinelli. Y cosas de esas se dan en política. No, digo, yo
pienso que la oposición va a tener su oferta. Pero tuviste que dijeron... Lombana va a hacer una oferta aparte. Los independientes son una realidad, pero no creo que en esta vuelta tengan tanto respaldo como lo tuvieron en la pasada elección. Y creo que si el PRD gana con una propuesta como la nuestra, tiene la opción de hacer alianza con sectores sociales y también con otros partidos más allá del Molirena. Cuando Martín anuncia su candidatura, pero cuando Martín hace el anuncio de que critica el ejecutivo del PRD, Ricardo Martinelli sale y alaba esa postura. Y le pide un café. Y se alinea con él. Básicamente estamos en esto juntos. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Será que Martinelli ve a Martín como su vicepresidente? O inhabilitan a Ricardo Martinelli y lo ve, que no es descabellado pensar en eso. Sí, porque... No es descabellado pensar, cuando tú ves la escena nacional, y él que tiene tantos problemas con Estados Unidos, no va a endosar a Pedro Miguel, por ejemplo. Se busca más problemas todavía con Estados Unidos. Entonces, yo pienso que si a Martinelli lo inhabilitan y Martín Torrijos logra la postulación, no sería descabellado pensar también en eso. En el caso de que sí, porque podría ganar ahí. Pudiera ser un endoso, fíjate, no se me había ocurrido, se me ocurrió ahora aquí en este programa. Hay que hablar con gente que sabe de política para poder llegar a esta idea. Sí. Pero tengo una pregunta por tu otra copartidaria. La diputada Zulay, mucha bulla estaba haciendo. También sale a hacer candidatura por libre postulación. ¿Cómo la ves en estos momentos? ¿Cuál crees que sean sus movidas? ¿Qué aporta al partido en este momento? Fíjate que tengo poca comunicación con ella. Ella y yo hemos tenido altas y bajas, ¿no? Es una persona muy especial, muy auténtica, tú sabes. Pero sí, yo también siento lo mismo que tú, como que ha bajado un poquito el perfil. Y quizás debiera aparecer más haciendo propuestas de cuál es su plan. Pero yo creo que ella lo que está tratando y está concentrada en garantizarse ser la número uno, como hasta el momento lo está logrando. Garantizarse ser la número uno de los independientes. Y está concentrada en esa organización. Lo veo de esa manera. Y en el panameñismo, ¿cómo ves la figura de Blandón y cómo ves la figura de Melitón Arrocha, que también tiene muchas firmas como libre postulación, pero sabemos que es parte de ese partido? Bueno, pues fíjate que el panameñismo le pudiera estar pasando lo mismo que al PRD, ¿no? Pues Melitón dijo en una entrevista: yo toda mi vida he sido panameñista, soy panameñista y seguiré siendo panameñista toda mi vida. Solo estoy corriendo por la libre porque en mi partido no hay las condiciones, es lo que él dijo. Entonces, algo parecido a lo de Melitón. Pero yo pienso que el panameñismo va a cerrar filas institucionalmente con su candidato, cualquiera que sea la decisión. Si él va como candidato a la presidencia, en el caso de Blandón, o va como vicepresidente de Rux o de Martín, que son dos opciones que se ven en el escenario. Veo a los panameñistas en su inmensa mayoría apoyando esa propuesta. Como trabajo del Tribunal Electoral, ¿qué tú opinas de eso de que se pueda correr? O sea, ese tema es un poquito delicado, porque ahora vimos que, no sé si la manera de decir que se abusó, pero la libre candidatura, correr como independiente, hipotéticamente, debería ser eso. ¿Qué tú crees que debería haber ese cambio? Yo creo que es un absurdo lo que ha ocurrido. Porque te explico, o sea, lo que permitía la ley hasta el 2019 es que tú, siendo miembro de un partido político, te postularas por la libre sin ninguna consecuencia. Pero aquel ciudadano que te firmaba perdía su condición. Si era miembro de un partido político, perdía su condición. Era una renuncia tácita. Entonces hubo un recurso interpuesto por los sectores de sociedad civil ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte falla la inconstitucionalidad de la norma. Y entonces ahora todos los miembros de partidos políticos, claro, porque había una discriminación de aquel que era candidato versus aquel que le firmaba al candidato. Pero creo que debió corregirse de manera distinta. En todo caso, si tú eres miembro de un partido político y quieres correr por la libre, renuncia al partido. Igual con aquellos que firman. Entonces, lo que ha ocurrido es esta distorsión en la que los principales candidatos independientes son miembros de partidos políticos. Entonces le han cercenado el espacio a aquellos sectores de la sociedad que realmente son independientes. O sea, la norma va a haber que cambiarla. Y yo creo que eso lo debe haber entendido ya la sociedad civil. Fíjate la cantidad de votos que tiene ya, por ejemplo, Maribel Gordón, que pudiera ser una candidata independiente, pero está de cuarta, está fuera de la jugada. Y otros que sí son realmente independientes, que ahora no tienen chance, porque ahora resulta que los que van liderizando son Zulay y Arrocha. Una del PRD y otra
del panameñismo y creo que es un sinsentido, es algo absurdo. Te quiero hacer una última pregunta. Juan Diego Vázquez y el grupo de diputados independientes, él no va a correr de vuelta, porque él dijo que él no iba a correr de vuelta porque él lo prometió. ¿Tú cómo catalogas eso? ¿Error o una toma correcta de decisión? No, si él dio su palabra y la está honrando, no creo que sea un error. Porque él dio su palabra. Creo que fue un error Dar esa para palabra. alguien tan joven como él, que ha tenido tanto protagonismo, porque hay un enorme vacío de liderazgo y en la Asamblea Nacional de debate, y él es muy bueno para ello, y que él desaparezca de esa manera de la escena. Pero pienso que pudo haber aspirado a otro cargo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en su distrito tendría una competencia muy difícil para ganar la alcaldía, por ejemplo, que sería otro cargo. E ir de representante de corregimiento, como que la gente se equivoca aquí en Panamá, ¿no? Aquí los representantes de corregimiento tienen más poder incluso que un diputado, al menos en el distrito de Panamá. Pero eso le habría mantenido quizás el protagonismo, el nivel. Habrá que ver qué pasa. Ahora él es joven, ¿no? Tiene mucho futuro. Habrá que ver si él logra encontrar en su vida política un escenario similar al que ha tenido en estos 4 o 5 años. ¿Qué puntaje le das al alcalde de la ciudad? ¿Sabes que Flor Mirresi tiene un... Disculpa por la propaganda. No, ella tiene un sistema de entrevistas de respuesta rápida. Y entonces tú ahí, vale que tú dices, ¿qué paso? No, mira, yo pienso que yo conozco a José Luis Fábrega. Él fue mi colega 10 años. Es miembro del partido. Creo que fue un error para José Luis Fábrega y te voy a volver a contestar con otra respuesta distinta a la pregunta. Pero ya que me preguntaste por él, yo creo que él ha quedado atrapado como un rehén de la dirección del partido. El otro día, sin ningún tapujo, el señor Pineda dijo, cuando le preguntaron si se iba a postular al alcalde Fábrega por el PRD, dijo, bueno, vamos a ver primero cómo se porta en las elecciones primarias. O sea, él confesó, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Pineda confiesa que lo que el CEN del partido estableció fue un mecanismo de premio y castigo. Ahora tienen a un grupo de diputados, algunos que apoyaban a Crispiano, ahora están apoyando a Gaby, de los dientes para afuera, porque los tienen como rehenes. Si te portas mal, no te postulo. De portarse bien es apoyar a Gaby. Yo creo que nadie le habría ganado las primarias a Fábrega en el PRD. Yo creo que él habría sido candidato con seguridad y habría tenido muchas mayores posibilidades en el 24 si él hubiese hecho este recorrido de las elecciones primarias. Entonces es como, bueno, tú que eres deportista, atleta y has competido tantas veces, lo sabes. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto? O sea, no era lo mismo Roberto Durán, súper entrenado, claro, capaz de ganarle a Sugar Ray Leonard, a David Moore y a todos los que le ganó, a Roberto Durán sin entrenar. Obligado a pelear. Y sin entrenar. Entonces, todos estos diputados que están yendo de gratis, sin haber hecho el ejercicio de las primarias, van como esos boxeadores que van a la pelea sin el debido entrenamiento. Eso creo que le costaría más. Si lo logran postular, si él logra portarse lo suficientemente bien como para que el CEN lo premie, y yo tengo mis dudas de que lo vayan a hacer, creo que hay otras alternativas en las que el Ejecutivo y la dirección del partido pudieran estar pensando. Algunos mencionan a Héctor Brandt, otros mencionan a Carla García, bueno, pudieran haber otras opciones, otros a Doris Zapata, por ejemplo. Pero si lo postulan, le va a costar más ganar, le va a costar más hacer una buena presentación en la próxima elección, precisamente por ese error, con el que él en principio estuvo de acuerdo, pensando de que la excepción de las primarias llevaban nombre y apellido, y no es así. Fue un error, y creo que, bueno, no ha sido la gestión más popular la de él. Creo que de por sí le va a ser difícil reelegirse, y más ahora con la condición de no haber ido a las primarias. Mira qué interesante, porque lo que tú acabas de decir es algo muy delicado dentro de un partido tan grande, eso de si te portas bien te premio. Y oye, anoten los que están viendo. En San Miguelito no va a haber primaria, pero yo te puedo decir los nombres de quienes van a ser los candidatos. claro, Los 2 diputados, que es lógico. El viceministro de Educación de Infraestructura, Ricardo Sánchez. El sobrino de Raúl Pineda, José Ruilova.
Se me está escapando alguien más que tienen también. Ah, el chico que dirige la AIG, Luis Oliva. Ya ahí te estoy dando 5 nombres. Bueno, no te voy a mencionar el sexto porque se molestó el otro día que yo lo mencioné públicamente y él me dice que no lo van a postular. Así que no lo voy a mencionar. Quizá postulen a alguna mujer para darle alguna cuota de género, pero no va a haber primarias en el distrito más grande de Panamá, sí. La circunscripción más grande, donde se eligen 7 diputados del PRD, el partido más grande, no va a tener elecciones primarias y la dirección del partido los va a poner de a dedo. No va a haber tampoco para alcalde y no va a haber en los 6 corregimientos donde el PRD, 5 o 6 corregimientos donde el PRD tiene un representante. O sea, evidentemente es una situación muy especial en el distrito de San Miguelito y que te refleja eso, la condición de una dirección política antidemocrática, de una dirección política manipuladora, una dirección política que, como decía Martín, pretende mantener secuestrado al partido, pero la solución la tenemos el 11 de junio. Es una cuesta por subir, Sí. definitivamente. Es una pelea de David contra Goliat. Definitivamente. Y siempre, ¿quién es el más popular? Claro, el que está ahí arriba. No, el más popular es el que enfrenta al poder. Ah, sí, claro. Por supuesto. Claro. ¿Quién es más popular, David? El que es más apoyado, el underdog. Sí, claro. El underdog, claro. Claro, entonces yo pienso que la fuerza nuestra va a estar ahí. En diseñar una estrategia de comunicación digital, fíjate, cómo hemos cambiado en este tema. Porque el tema territorial es importante, pero la comunicación digital ahora es estratégica, que nos permite a nosotros estimular, convertir todo ese descontento que hay en el partido en un voto efectivo, en algo positivo, en un voto por el cambio de rumbo. Es decir, todos aquellos que se sientan identificados con este gobierno o con esta dirección política, que sienten que vamos por buen rumbo, que voten por Gaby Carrizo. Pero aquellos que estoy seguro somos la inmensa mayoría, que pensamos que este partido y este país necesita un nuevo rumbo, voten por una opción como la nuestra. No, definitivamente. Y me gusta porque lo único que a mí me preocupa mucho de los partidos en general es eso, que el partido tiene que presentarle oportunidad a los jóvenes de querer meterse en política. Creo que lo que falta aquí es, una cara nueva para los políticos, una cara de conocimiento, una cara que permita que un papá le diga al hijo, hey, ¿sabes qué? Me gustaría que tú fueras alcalde, me gustaría que tú fueras diputado, me gustaría que tú fueras un partido. Porque como pintan la política hoy en día, muchos papás dicen... Pero tú sabes por qué es todo, ¿no? Todo tiene una raíz y tiene que ver con ese cambio estructural. Vaya, los políticos son los peones o las fichas en el tablero de ajedrez de quienes realmente controlan el poder, que es el poder económico. Y al final se benefician, en el tema este de la corrupción, se benefician los que juegan el juego de la corrupción económicamente, pero es mínimo en comparación con los verdaderos beneficiarios. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Odebrecht. ¿Cuántos miles de millones se llevó de Panamá? No por contrataciones kosher, no por contrataciones bien hechas, sino con precios 2 y 3 veces por encima de lo que era su valor real. El político corrupto pudo haberse ganado un 10, un 20 o hasta un 30% de ese sobreprecio, pero el grueso del drenaje de nuestros recursos hacia las cuentas bancarias de estos empresarios corruptos se fue hacia las transnacionales. Entonces detrás hay todo un sistema que corrompe al que juega el juego. Entonces es difícil navegar contra la corriente, pero no es imposible. Yo creo que esta elección va a ser determinante para darle un cambio de rumbo a Panamá. Y si no lo logramos en esta, lo lograremos en la próxima. Pero la gente debe tener clara de qué es lo que pasa. O sea, ir abriéndole los ojos, quitándole la venda de los ojos de qué es lo que está pasando en Panamá. Al final es eso, es un modelo corrupto que opera desde atrás del poder político. Son aquellos que apuestan a todos los caballos en la carrera. Claro. Y no importa cuál gana, ese trabaja para ti y trabaja para tus intereses. Eso es lo que tenemos en Panamá. 50 y tantos años después, tenemos un modelo político similar, pero peor que el que teníamos en el 68. Pero ¿cuántos adherentes tiene ya el PRD? ¿700,000? Alrededor de 730,000. Qué locura. Sí. Es una locura. 1 de cada 4 panameños con edad de votar es miembro del PRD. Ahora,
¿cuántos de esos entienden realmente cuál es el papel del partido que en la sociedad, cuál es el papel que debe jugar el partido en la sociedad? Por supuesto. Entre más grande es el partido, se nos hace mucho más difícil darle formación, capacitación a toda esa masa. Entonces, tenemos un partido constituido por simpatizantes y no necesariamente por militantes. El músculo es la militancia partidaria. Y dentro de esa militancia partidaria hay muchos, como el señor Robinson o como el señor Pineda y los que siguen esos liderazgos, que tienen una concepción totalmente electoralista y clientelista de lo que debe ser la política. Es decir, hay un músculo dentro del partido que no es necesario el músculo que necesitamos para cambiar a Panamá. Bueno, Pedro, te agradezco mucho que hayas venido. Espero, obviamente, pase lo que pase te deseo mucha suerte en las primarias. Pase lo que pase, espero que seas un constante aquí en el podcast para que dialoguemos lo que está pasando. Creo que es muy importante mantener el diálogo político ajeno a una competencia, ¿no? Sino en general para que los jóvenes, los muchachos y todos los que ven el podcast y demás, pues tengan una perspectiva un poquito diferente y digamos que con conocimiento de causa. Por supuesto, te iba a decir lo que quieres. No, es que claro. Ahora que tú estás hablando y me dices de futuras entrevistas, en una de las tantas facetas de mi vida yo también practiqué boxeo. Correcto, ajá. Y entonces me enteré que tú eres deportista de toda tu vida y has competido. Y entonces de repente me gustaría que ya cuando entres de nuevo, porque me dice que vas a empezar a entrenar nuevamente, correcto, me invites para ver si hacemos guantes. Por supuesto, eso creo que... Tú sabes a quién pudieras invitar también, porque él era el que me guiaba cuando llegué a Panamá, porque yo la mayoría de mis peleas las hice en México. Pero cuando llegué a Panamá hice como 3 o 4 peleas, las últimas peleas, y era Héctor Carraquilla. Por supuesto. Que también, por supuesto, sí, que peleó también. Que también es un atleta y se mantiene en buena forma. Te lo digo porque de repente, yo creo que sería buena. De repente pudieras hacer guantes con él. No, creo que sería una buena idea también y creo que sí, 100%. Hay mucho. O sea, tu retorno a los claro. Mis sparring van con ustedes. Me gustaría hacer tu sparring. No, me parece excelente. Yo creo que haciendo toda la ayuda posible. Si Dios primero, en junio y julio, en aproximadamente julio-agosto arrancaríamos el campamento de la mano de mi profesor Juan Mosquera. Y lo que siempre falta son sparrings. Sí, creo que estaría muy, muy, muy bueno. Yo me apunto. Te lo agradezco mucho y un honor que seas parte del equipo. Un último mensaje que le quieres decir a toda la gente que te está escuchando y viendo. No, nada. Bueno, para aquellos que no son del PRD o no simpatizan con el PRD, bueno, el león no es como lo pintan. Y yo sé que hay un Pedro Miguel González muy estigmatizado por distintas circunstancias de su vida, pero bueno, me pueden dar la oportunidad de conocerme, ¿no? Y para aquellos que sí son miembros del partido, bueno, el 11 de junio tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. No puedo pedir el voto para mí porque estaría violando la veda, pero sí para una figura alternativa a aquella que se pretende imponer desde el gobierno. Pero muchísimas gracias por haber venido. Así que, hermano, un honor. Bien. Y nos vemos la próxima. Gracias, Javi. Bien.